Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, UNAM, conectando Asia y África con América Latina. Buenos días a todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos. Hoy estamos con la licenciada Frida Lima, quien va a contarnos sobre el afamado escritor japonés Haruki Murakami. Para ello le tenemos un par de preguntas. En primer lugar, ¿podrías decirnos cuáles son los recursos o elementos que componen esta visión única de Murakami sobre la realidad japonesa y pues la literatura propiamente? Pensando un poco precisamente en varias cuestiones, ¿no? Como el realismo mágico, la inspiración y las referencias musicales que podemos encontrar en su obra, etc. Y en segundo lugar, ¿podrías decirnos cómo es que esos elementos han influido en la forma en que su obra es percibida y recibida, principalmente en Japón? Muchas gracias y bienvenida. Sí, bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí en el PUEA, una vez más, hablando de Murakami, que pues en realidad es uno de mis autores favoritos y da mucho pues de qué hablar, ¿no? Respecto a las preguntas sobre elementos que componen una visión única en la literatura de Murakami y en esta realidad japonesa, en realidad hay muchos elementos que caracterizan su obra que hacen que uno como lector hispanoamericano o incluso pues de este lado del mundo sepa distinguirlo. Hay muchas cosas. En primer lugar, se le adjudican ciertas críticas a este tipo de, pues a su obra, a su literatura en general, porque se habla de una occidentalización hacia sus letras, desde las raíces japonesas. Parece ser que uno no se puede acercar a otro tipo de cultura, como que está un poquito mal visto, ¿no? Dicen que no es tanto literatura japonesa, sino que va enfocada hacia otros temas. Y esto surge precisamente por, sí, la occidentalización que tiene su obra, pero más que nada son influencias, son como en literatura hay un término que se denomina leitmotiv para adjudicar que una obra tiene ciertas características que se van repitiendo constantemente a lo largo de la obra. Y esto pasa mucho. Haruki Murakami ha escrito cuento, novela, ensayo, incluso más recientemente, igual sus obras han sido como adaptadas al cine, hay algunas. Entonces, pues, ¿qué pasa con su literatura? Tiene elementos muy característicos. Por ejemplo, casi en todas sus novelas habrá una figura femenina que es sumamente solitaria y que pues se le critica porque precisamente es la que salva a su protagonista femenino, que obviamente, bueno, sus protagonistas son masculinos. Entonces está esta figura de el hombre solitario, perdido, que también lo podría todo, pero pues hay ciertos elementos que no. También pues se supone que la mujer lo salva, ¿no? En este contexto, en su literatura, que eso se le ha criticado, ¿no? Sin embargo, pues se habla mucho de esta característica sobre las cuestiones amorosas y los problemas, incluso puede ya rayar en ciertas relaciones tóxicas, pero pues se utiliza, se agarra de la excusa, también podría decirse así, del ámbito fantástico en la literatura. Más que realismo mágico, el realismo mágico es una cosa que tenemos muy identificado aquí en Latinoamérica, pero más que realismo mágico cae en una suerte de lo maravilloso dentro de la fantasía, dentro de estos términos de teoría literaria propuestos por Todorov, caería en lo maravilloso, ya que sus obras consisten en muchos como ciertos elementos fantásticos que llegan a romper con la cotidianidad de estos personajes, pero les hacen ruido. Por un momento les hacen ruido que, pues, por ejemplo, a peces empiecen a llover del cielo, que los gatos desaparezcan, que incluso te lleguen a hablar los gatos, que, por ejemplo, en Kafka en la orilla de el 94 me parece, o 2003, em, ahí hay personajes
que podrían incluso considerarse una crítica hacia toda esta occidentalización. Son personajes que son representativos de marcas. Entonces aparece el coronel Sanders vestido de blanco, casi casi con su cubeta de pollo. Sale Johnny Walker, que es de esta de etiqueta de whisky, con su ropa muy característica, su sombrerito. Entonces están caminando igual ahí entre estos personajes. Y pues sí, al principio estos elementos fantásticos como que rompen en la idea que tienen los otros personajes, hacia dónde va la historia, ¿no? Pero terminan por aceptarlo, terminan por aceptar las reglas de este nuevo juego, de este mundo fantástico en el que están viviendo. Entonces, por eso podría decirse que su obra llega a considerarse dentro de la categoría de lo maravilloso. Esto propuesto por Todorov en cuanto a teoría literaria. Entonces, en cuanto a eso, ese es uno de, pues, las características más importantes, ¿no? Podría decirse, en cuanto a, pues, esta realidad japonesa fusionada. Podría decirse, Haruki Murakami nació en 1949, justo después del término de la Segunda Guerra Mundial y de la derrota japonesa. Entonces creció sumamente influenciado por todas estas nuevas costumbres norteamericanas que traían pues los soldados y este nuevo auge socioeconómico al que se vio enfrentado Japón después de la Segunda Guerra Mundial, pues evidentemente creció abierto ante una posibilidad de un mundo mucho más grande y mucho más, podría decirse que explorado, y es por eso que podría decirse que estos temas rayan mucho en la narrativa de Murakami, incluso en la crónica del pájaro que da cuerda al mundo. Habla mucho sobre estas guerras y ocupaciones, incluso cayendo otra vez en el ámbito de la literatura de lo maravilloso y lo fantástico. Parece ser que si se lee más a profundidad en cuanto a sus novelas y a sus cuentos, parece ser que en realidad todo acontece en un mismo espacio diegético. Es decir, que sus historias y sus personajes podrían estar conectados dentro de un mismo universo narrativo en el que Japón es simplemente una ventanita o una realidad difusa, distorsionada del Japón real, porque en este Japón y en este Tokio que él describe pasan muchas cosas curiosas e incluso estos mismos personajes son capaces de, ¿cómo decirlo? Atravesar hacia el otro plano en el que están, ¿no? Y es por eso que también la música ha sido de una gran influencia en su obra. Es curioso este hecho porque mm, parece ser que su narrativa sigue un ritmo de la música, entonces no es una coincidencia, no es cualquier cosa que mientras estés leyendo te aparezca el nombre de una canción y al poner esa misma canción, esa exacta canción, sigue el ritmo de la historia. Entonces hay una parte muy curiosa en El pájaro que da cuerda al mundo en donde el personaje ya llegó al otro plano, está en una realidad totalmente extraña, distorsionada, camina sobre los pasillos de un hotel, de otro mundo, de un Japón que es este, pero no es este que conocemos, mientras de fondo va sonando una melodía de música clásica. Entonces, si tú la pones al momento de estar leyendo eso, es sumamente perturbador, sigue un ritmo sumamente distinto que te sumerge justo en la historia. Entonces, esta característica de juntar el ritmo de la narración con el de la música es muy especial en él. Y no solamente pasa con música clásica, sino que tiene referencias al jazz en varios de sus cuentos. Charlie Parker es una figura muy reconocida, incluso hay un cuento en uno de sus libros más recientes, que es Primera Persona del Singular, en donde el protagonista, que parece ser que a veces no se sabe si es un personaje o es el propio Murakami el que se está metiendo en la historia y te habla él mismo, soñó que Charlie Parker le tocaba una melodía, entonces en sus sueños él es capaz de escucharla y hablar un momento con Charlie Parker, entonces que tiene también esta influencia de Occidente en cuanto a la música. También los Beatles son importantes en algunas de sus obras.
Y bueno, eso en cuanto a la visión única, en cuanto a su obra. Mientras tanto, pues estos recursos y elementos han influido, sí, mucho en la forma en que su obra es recibida, sobre todo en Japón. Pero cabe destacar que su obra es muy reconocida en este lado del mundo. Haruki Murakami es uno de los escritores más representativos de la literatura japonesa aquí en este lado porque casi todas sus obras se han traducido al español y directamente. Entonces crea un puente muy importante aquí entre Japón, Hispanoamérica y Latinoamérica, porque es una forma como, sí, podría decirse un poquito más amena, más sencilla de coincidir en estas realidades que tenemos a través de la literatura. Pero, pues, ¿qué pasa con la literatura japonesa? Muchas veces llegamos a como considerar que no nos identificamos del todo porque justamente tocan otras temáticas, tienen una forma distinta de ver la vida, más conectada hacia la naturaleza y a otro tipo de pensamientos e ideología. Entonces, con Murakami se crea una conexión especial porque es verdad que al estar un poco occidentalizada su obra, creamos más conexiones que nos permiten identificarnos fácilmente con estas historias. Entonces, pues sí, una de las razones por las que es tan criticado es que se dice que siempre escribe sobre lo mismo. ¿Qué es esto, no? Pues mujeres, gatos, música, soledad, incluso mucho sexo. En sus historias se menciona mucho esto y pues que dicen que es lo que venden, ¿no? Pero, pues sí, al estar unidos y crear todo este mundo fantástico, somos capaces como de identificarnos mucho más y entender de dónde viene toda esta popularidad a su obra. Y pues sí, de hecho, recientemente Haruki Murakami fue galardonado con el premio Princesa de Asturias. Y este premio es importante porque, pues, es un premio español. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué se lo ganó Murakami y no algo más? Bueno, y no alguien más. Bueno, esto pasa porque la obra de Murakami es una de las más traducidas al español, precisamente por españoles, porque tiene un público español bastante amplio. Su traductora al español es Lourdes Porta, me parece, y ella se ha encargado de traducir su obra directamente del japonés al español. Entonces, ¿qué pasa con estas conexiones que se crean? Pues, al ser una traducción tan directa de su obra y tener esta influencia española, incluso occidentalizada hacia la música, pues me parece bastante acertado que se le haya otorgado este premio debido a la influencia. Haruki Murakami tiene un público sumamente amplio de este lado del mundo, incluso en español, me parece. Es uno de los escritores más reconocidos actualmente dentro de las letras japonesas. Entonces, el hecho de que su obra se traduzca tantísimo al español y sea sumamente accesible a Murakami, se le encuentra casi casi en todas las librerías. Tiene su stand y sus libros en una parte específica. Entonces, esta cualidad de tenerlo traducido al español, pues nos acerca mucho a su obra, nos resulta más cercana, nos resulta accesible, un puente mucho más fácil para acercarnos e incluso darnos una introducción hacia lo que es la literatura japonesa. Entonces, pues sí, me parece una posición acertada y sería concluir con eso. Muchas gracias por la invitación aquí al PUEA para pues, hablar sobre literatura japonesa y la figura controversial que ha sido Murakami. Muchas gracias. Podcast dirigido y producido por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Dirección académica, Alicia Girón. Dirección ejecutiva y técnica, José Luis Maya. Producción técnica, Gabriela Gallegos. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.